Bueno, yo creo que en el caso de Chile en particular tenemos una sociedad y un sistema político con una brecha muy fuerte en donde la sociedad es mucho más liberal que el sistema político o la élite política. Y en ese sentido hay algunos temas que en los últimos años han cobrado relevancia, como por ejemplo el matrimonio homosexual o la unión civil de pareja, en donde para los políticos, particularmente los liberales, los grupos más liberales, le ayuda a colocarlo en la agenda y es de bajo costo social, en términos de que no tienen que colocar temas que dividen mucho dentro de la coalición, por ejemplo el aborto. Entonces cuando tú tienes un tema como aborto versus matrimonio homosexual u otros temas que tienen que ver con las opciones y decisiones respecto de la sexualidad, son políticamente más fácil de digerir para la élite política, y en ese sentido por eso yo creo que tienen más impacto este tipo de agendas en el sistema político. Bueno, ahí hay dos análisis, uno sociológico que tiene que ver con de dónde provienen ellos. Ellos son parte de una élite intelectual, son parte de la élite y por lo tanto hablan desde un par, no es un sector subordinado que está interpelando a la élite, como por ejemplo sectores pobres, sectores marginados. Acá estamos hablando de uno de los mismos que interpela, y en una sociedad clasista como la chilena, la interpelación desde el uno mismo tiene mucho más impacto político que desde los subordinados que tienen más dificultades, como los sindicatos, por ejemplo, en avanzar sus agendas. En el caso de los temas de homosexualidad o de diversidad sexual, en esos casos yo creo que sí ha avanzado más, por lo que te decía, tiene un costo económico menor por un lado y un costo valórico menor. El caso, por ejemplo, del aborto tiene un costo mucho mayor y por lo tanto es más difícil que avance esa agenda. Todo lo que tiene que ver con inserción laboral de la mujer, por ejemplo, la inserción política de la mujer, porque eso llamémoslo, tensiona con mayor profundidad las relaciones tradicionales, por ejemplo, hombre-mujer, o por ejemplo el rol de la mujer en el tema de la sexualidad o en el tema de la autonomía que tiene de su cuerpo. Todos esos temas son más fundantes. Este otro es un tema, llamémoslo, menos costoso para un actor político y por lo tanto en ese sentido, por eso los liberales de derecha prefieren colocar este tema y avanzar en esa reforma que avanzar en otros temas que podrían tener costos políticos mucho mayores. Hay distintas razones. Por una parte está llamémosle el ambiente internacional. Internacionalmente el avanzado la agenda de derechos, desde derechos económicos sociales, después derechos culturales, derechos de la mujer en los 80, 90 y derechos asociados al tema de la libertad sexual o la sexualidad se impone en la década de los 2000 en gran parte de América Latina. Por lo tanto, esto es parte de una escena internacional mayor. En segundo lugar, yo creo que también coincide con el ambiente político-social chileno y que es muy sensible a la diversidad, al reconocimiento, y eso obviamente abre una oportunidad para estos actores. Y finalmente yo creo que también se debe a la propia estrategia de los agentes del cambio, en este caso Iguales, Móvil y una serie de ONG que participan, que son campañas muy creativas, con mucho conocimiento, con incidencia directa en los legisladores, pero también en la opinión pública. Esa combinación lo hace mucho más abiertos a que los actores políticos reciban, porque están recibiendo alternativas concretas y no así una protesta así de una demanda simplemente de rabia. Es mucho más de una alternativa, y eso yo creo que ayuda mucho a instalar este tipo de agenda.
Mucho, o sea, el lobby en general, en cualquier dimensión política y social, son fundamentales. No es que haya un legislador que está en una burbuja legislando y velando por la mejor norma para el país. Acá todo tema, desde lo político, lo valórico, lo cultural, lo social, económico, está objeto de la presión de grupos de interés, y por lo tanto el lobby que ejerzan agrupaciones pro diversidad sexual ciertamente ha tenido un impacto muy relevante, sobre todo cuando es un argumento convincente, fundado en evidencia empírica, y ese tipo de apuestas tiene mucho impacto en los propios legisladores.